Detección de virus influenza A, B y subtipos AH1N1 y AH3N2 por múltiple RT-PCR en muestras clínicas. Laboratorio de Biología Celular, Francisco Cuevas, Misael Martínez, Ignacio Vázquez y Catherine Villagrán. Introducción. Los virus de influenza son los agentes causantes de la gripe, infección respiratoria aguda que causa altas tasas de morbilidad y mortalidad relacionados con cuadros de neumonía. En el mundo, la OMS reportó 134.510 casos y 816 de estos en Perú en el 2019, y es considerada una nueva pandemia. La mayoría de las pandemias de gripe son asociadas con tipo A, que es el patógeno más extendido entre humanos y animales. Los subtipos más comunes son el H1N1 y el H3N2. Debido a su capacidad de mutar y adaptarse a casi cualquier circunstancia, este virus representa una amenaza para la humanidad. En la siguiente presentación hablaremos de la RT-PCR como método de identificación para la detección de influenza. Antes de explicar un poco sobre esta técnica, es importante destacar que la RT-PCR o Reverse Transcription PCR, que en español sería PCR en transcripción reversa, no debe ser confundida con la PCR en tiempo real o PCR cuantitativa o qPCR. Esto lo menciono ya que mientras buscábamos información de esta técnica, muchas páginas se confundían abreviando mal las siglas de RT-PCR, destacándolas como Real Time PCR, siendo esto erróneo. De igual manera, estas dos técnicas pueden llegar a ser combinables, y al combinarlas, las llamaríamos como RT-PCR cuantitativa. Diciendo eso, explicaré los usos de esta técnica. Se usa como método de detección molecular de genes, como el estudio de genoma del virus de ARN, como los retrovirus, que podrían ser el VIH, el virus de la gripe, o para ser mucho más exactos y precisos en este caso, el de la influenza. También otro uso que se le da es la cuantificación de la expresión genética, mediante la combinación de esta técnica con el análisis de Northern-Blot. Algunas características de esta técnica pueden ser que en esta técnica el ADN complementario generado ya no lleva los intrones que sí tendría el ADN original. De este modo, al expresar el ADN complementario producto del RT-PCR, se generará un ARN mensajero formado exclusivamente por exones. Gracias a esto es que se ha permitido darle a esta técnica uno de sus usos más importantes, siendo este la inserción de genes eucariotas en organismos procariotas. Como último, el fundamento de esta técnica es que una hebra de ARN es retrotranscrita en ADN complementario, usando una enzima llamada transcripta inversa, y el resultado de esto se amplifica en una PCR tradicional. Materiales y métodos. Las muestras clínicas fueron muestras de hisopados nasofaringios, de la vigilancia epidemiológica de influenza y otros virus respiratorios en el año 2013 en Perú. El primer ensayo fue por RT-PCR. Empleó sondas y primers correspondientes al gen de la matriz del virus influenza A, el gen del nucleoplasma del virus de influenza B, además del gen GAPDH de las células huésped como un control interno. Las muestras fueron almacenadas a -80 °C. El segundo ensayo utilizó primers y sondas específicas para hemaglutinas H1 y H3, con el fin de tipificar los subtipos más destacados del virus influenza A, que es la H1N1 y la H3N2. El aumento de especificidad con sondas de tipo Tacman fueron importantes y fueron utilizadas a partir de muestras de hisopado nasofaríngeo. Los resultados que arrojó este estudio fueron tres, bajo diferentes criterios. El primero es la evaluación de la sensibilidad de la RT-PCR, que dio como resultado lo siguiente: mostraron los límites de detección de la influenza A e influenza B. Con 7 copias, también se estableció el umbral para cada subtipo de virus de influenza mediante la curva estandarizada con diluciones de cepas de los virus. El siguiente resultado fue la evaluación de la especificidad de la RT-PCR múltiple en otros virus de ARN. Este no reveló ninguna señal de amplificación cuando se analiza otros virus, solamente se observó una señal positiva en los controles y en todas las muestras analizadas por el control humano,
Y por último, la evaluación de sensibilidad y especificidad de la RT-PCR múltiple en muestras clínicas. El aislamiento viral permitió la identificación de 109 cepas de virus influenza, las cuales fueron analizadas por RT-PCR y se identificaron 36 positivos a influenza A y 37 a influenza B y 191 negativos a ambos virus. Estos fueron los resultados que se concluyeron del tema. Discusión. El uso de metodologías moleculares es de gran ayuda en la actualidad para el diagnóstico de infecciones virales, ya que en solo horas podemos dar un diagnóstico rápido y posterior inicio de tratamiento. Su uso en las vigilancias epidemiológicas permite el análisis, interpretación y difusión de datos para la planificación, ejecución y evaluación de acciones en salud pública. Las aplicaciones de PCR múltiple benefician los diagnósticos en los laboratorios clínicos debido a su capacidad de detectar patógenos en una sola reacción de PCR en menos de 3 horas y hasta un panel de 10 virus respiratorios. Una de las principales limitaciones del aislamiento de los virus respiratorios en cultivos celulares es el tiempo necesario de crecimiento e identificación, que por lo general es de 4 a 7 días. Sin embargo, tiene la ventaja de detectar viabilidad de los virus presentes en las muestras. En cambio, los métodos moleculares detectan ADN o ARN de microorganismos vivos o muertos. En conclusión, pudimos apreciar cómo el método de RT-PCR es muy eficiente al momento de estudiar los genomas de un virus de ARN, como es el caso de la influenza. Gracias a esto y a su rápido procedimiento y entrega de resultados, la convierten en una técnica y arma realmente efectiva en el combate y tratamiento de distintas enfermedades causadas por virus, siendo una herramienta valiosa en los laboratorios. Esta metodología constituye una herramienta muy útil en las muestras clínicas que podría ser usado sobre todo en los brotes estacionales, vigilancia y ensayos moleculares de rutina de los virus respiratorios más frecuentes. Bueno, también por otro lado, se hace necesario el análisis completo de genomas de virus respiratorios para buscar nuevos targets que sirvan en la detección de influenza e identificar regiones de resistencia a medicamentos usados durante el tratamiento de los pacientes. De esta manera damos por concluido nuestro seminario de biología celular.